Paz de Cristo, hermanos. Una vez más venimos a su hogar vía YouTube. Estoy yo contento y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a su hogar por medio de esta tecnología. Y había grabado, hermanos, este mensaje hace unas 2 horas y no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Se borró el mensaje, así que disculpen que este mensaje le llegue poco tarde. Sin embargo, aquí estamos haciendo todo lo posible para que la palabra de Dios llegue a su hogar, ¿verdad? Estamos todavía cumpliendo con la orden que se fue dada por medio de la gobernadora de que no nos podemos congregar a causa de este virus, ¿verdad? Vamos a orar que el Señor nos proteja y cuide de nosotros, hermanos, durante estos tiempos. Esto nos ha servido como lección, ¿verdad? Porque a veces no reconocemos el privilegio que tenemos de tener la libertad de venir a la iglesia cuando quieramos y tener la oportunidad y el privilegio de alabar y darle la gloria y honra a Dios que a Él le pertenece, ¿verdad? Así que, hermanos, hay que estar agradecidos, hay que poder expresar nuestra gratitud a Dios cuando otra vez nos podamos reunir, que vengamos con ese pensar en mente, ¿verdad? Que es un privilegio poder llegar y alabar a Dios aquí en estas 4 paredes, en este humilde lugar. Y los extraño, hermanos, a todos los miembros de la iglesia, a todos los visitantes que hemos tenido, los extraño tremendamente y espero que muy pronto se arregle este problema, este virus, para que una vez más nos podamos congregar aquí juntos como hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. Un mensaje, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón para presentárselo a usted y a todo aquel que escuche este mensaje. Es de suma importancia, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos un entendimiento por qué es que predicamos las cosas que predicamos. Hay tantas religiones, hay tantas doctrinas, hay tantas personas que predican diferentes mensajes y desafortunadamente por culpa de pastores que predican evangelios y doctrinas diferentes a lo que encontramos en la palabra de Dios, por culpa del ministerio andan tantas almas, ¿verdad? Tantos cristianos confundidos que no saben qué creer, qué es verdad, qué no es. Entonces la responsabilidad cae, hermanos, en aquellas personas que claman ser discípulos, estudiantes, alumnos de la palabra de Dios. Es importante que usted como cristiano, si usted le va a hablar a alguien de la palabra de Dios, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos y conozcamos de lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque vamos a tener, hermanos, que dar cuenta, vamos a tener que rendir cuentas ante la presencia de Dios por todo lo que usted y yo hablemos de la palabra de Dios. De todo lo que yo predico, yo algún día voy a estar ante la presencia de Dios para dar cuenta de las cosas que yo predico. Y el Señor me va a preguntar a mí, oye Juan, ¿por qué predicaste estas cosas? Y pobre de mí, hermanos, si yo no pueda comprobar que lo que yo predique es bíblico. Lo que yo, hermanos, le hable a usted, pobre de mí,
si no hay escritura para apoyar lo que yo le estoy predicando. Amén. Con eso mismo en mente, le hago a usted la recomendación, como discípulo cristiano, que usted, hermano, estudie la palabra de Dios para que cuando usted aprenda de ella y trate de hacer de otras personas discípulos, quiero que usted sepa que usted también va a ser responsable, usted también va a tener que estar ante la presencia de Jesús para rendir cuentas y para responder a las preguntas. Si el Señor le ha de preguntar a usted, ¿por qué predicaste las cosas que predicabas? ¿Por qué enseñabas las cosas que tú predicabas? Amén. Así que con ese espíritu, hermanos, que el Señor siempre nos dé un espíritu de humildad para poder predicar la verdad, lo que se encuentra en las Escrituras. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con una oración en esta mañana o en esta tarde ya. Señor, vamos todos a orar juntos. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, que la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros para poder entender de tu palabra, para poder, Dios Santo, comprender lo que tú tienes para tu pueblo. Háblanos, Señor, dirígenos, danos corrección, haz lo que tú tengas que hacer en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos habla la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. El versículo 8 dice de esta manera: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Hermanos, es muy bonito elegir y pedir a Dios, Señor, mándame a mí a predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Mándame a mí para llevar palabra a las personas que necesitan escuchar el Evangelio de Dios. Pero si usted lee, hermanos, en el libro de Isaías capítulo 6, hemos leído solamente una escritura. Si usted lee todo el capítulo, empezando allá es más, si usted lee los primeros capítulos de Isaías, usted se va a dar cuenta de que había una preparación. El Señor tuvo, hermanos, que preparar y purificar los labios de Isaías para que después él se encontrara adecuadamente equipado para predicar y ser mensajero de Dios. Todos quieren ser mensajeros de Dios. Todos quieren llevar palabra de Dios. Todos quieren exhortar. Todos quieren predicar, ¿verdad? Pero hermanos, es importante reconocer lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Todos tenemos ese anhelo de ser usados de Dios. Todos queremos, hermanos, que el Señor nos use en milagros, en sanidades, en profecía, en interpretación de lengua. Queremos que el Señor nos dé palabra para hablar a las almas perdidas. Pero muy pocas las personas que quieren, hermanos, que el Señor los prepare y los purifique. Muy pocas las personas, hermanos, que quieren rendirse ante la presencia de Dios, humillarse ante la presencia de Dios para prepararse, para iniciar el ministerio que ellos anhelan. No todos quieren pasar por esa purificación. No todos quieren, hermanos, hacer lo necesario para equiparse, para empezar a ser útiles en el Evangelio de Dios. Gloria a Cristo Jesús.
Algo, hermanos, que debemos de entender es que no solamente las palabras escritas en rojo son palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos usted y yo el privilegio de tener Biblias que cuando usted las abre ahí en el Nuevo Testamento, todas las palabras de Cristo están escritas en rojo, ¿verdad? Y sabemos cuando Cristo está hablando en la Biblia, porque todo lo que Él dice fue escrito en rojo en las Biblias nuevas que existen hoy, ¿verdad? Pero en las viejitas no era así, hermanos. Todo era en negro, blanco y negro, todo era en blanco y negro. Pero lo importante es reconocer lo siguiente, de que la palabra de Dios, hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no por hombre. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redigir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, para poder leer la escritura, primeramente tenemos que creer que la Biblia, el libro, las palabras dentro de ese libro, que no solamente las palabras en rojo son inspiradas por Dios, sino que tenemos que, hermanos, creer en lo que nos dice segunda de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. No más parte, pero toda. ¿Y para qué es? Es para enseñar y para corregir y para instruir en justicia. Es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ha puesto este mensaje el Señor en mí, hermanos, porque pienso yo que es necesario que nosotros estemos a la alerta, que despiertemos y que pongamos en práctica ejercer el derecho que el Señor nos ha dado a usted y a mí como cristianos. Gloria a Cristo Jesús. Hay mucha gente, hermano, en este día que se sujeta a lo que les dice el pastor o el maestro, el evangelista. Se sujetan así inmediatamente a la palabra de ellos, ¿verdad? Obedecen, son muy obedientes a lo que el pastor les dice, les enseña. Pero en esta mañana, hermanos, quiero llamarle a usted la atención y quiero que usted se dé cuenta de algo. Que usted como cristiano, usted, hermano, tiene el derecho para hacer preguntas. Usted tiene, hermanos, que ejercer ese derecho como cristiano y se le tiene que, hermanos, dar ese derecho a usted como cristiano. El pastor, el maestro, su pastor, su maestro, le tiene que dar a usted ese derecho, tiene que respetar ese derecho que usted tiene de ejercer. Si usted no entiende alguna escritura de la palabra de Dios que se le está predicando, usted tiene, hermanos, el derecho. Quiero poner énfasis en eso, en el derecho de que usted puede hacer preguntas para que usted se le explique claramente lo que el pastor le está tratando de enseñar. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día existen muchísimos falsos profetas,
personas que predican un evangelio que no tiene el apoyo de la palabra de Dios, sino que predican el evangelio para el beneficio de ellos como ministros del evangelio de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pero quiero llevarlo allí, hermanos, y provocar algo en usted. Quiero provocar algo en usted. Quiero, hermanos, que mire usted en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, amados, primera de Juan 4, versículo 4, amados, no creéis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga, hermano, es sorprendente que a cada iglesia que usted entre, cada quien tiene su propia interpretación de las Escrituras, cada quien predica lo que a ellos le parece bien, ¿verdad? Y me da tristeza, hermanos, que tantas personas que tienen hambre de la palabra de Dios, que entran a estos lugares en donde se encuentran estos tipos de predicadores falsos, predicadores, hermanos, que no enseñan la palabra de Dios. Quiero una vez más, hermanos, decirle a usted y afirmarles lo que yo he dicho en tiempos pasados. Si lo que se predica en esta iglesia, hermanos, no se puede comprobar con las Escrituras, si el evangelio y las enseñanzas que se predican allí, si no tienen fundamento en las Escrituras, se lo he dicho y se lo repito, aléjese de mí, no venga a esta iglesia. No entre por esas puertas. Aléjese lo más lejos que usted pueda estar de mí. Si yo a usted no le predico lo que está escrito en la palabra de Dios, aléjese de mí. No reciba mi mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos, han existido desde el inicio de la iglesia, han existido falsos maestros, profetas, pastores, hermanos, han existido estas personas en cantidad. Aléjese usted de mí, hermanos, si lo que yo le predico no es bíblico. Vaya y encuentre un pastor que le predique la verdad. Vaya y que le predique y que le enseñe una persona que tiene fundamento en la palabra de Dios. Se lo he dicho y se lo repito, hermanos. Y lo digo, hermano, por esta razón, que desde que se abrieron las puertas en este lugar, puedo yo, hermanos, abiertamente confirmar de que todo lo que yo les predico a ustedes, lo encontramos en la palabra de Dios. Se los he podido yo mostrar, hermanos, con la palabra de Dios. En este lugarcito humilde donde nos congregamos, no predicamos convicciones personales. No le predico yo a usted lo que yo opino, lo que yo creo o lo que el Señor ha puesto en mí en forma de convicción. No, hermano, esas cosas no importan. Lo que yo piense, opine o convicción que yo tenga, no importa. Aquí lo que importa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y con esto, hermanos, quiero decir a todo aquel que escucha este mensaje, que usted ponga en práctica ese derecho que a usted se le da aquí en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que dice, amados, no creas todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios.
¿Qué nos está diciendo Juan con esa escritura? Juan nos está diciendo, hermano, hermana, no todo lo que se predica en la iglesia es verdad. No todo lo que el pastor dice es verdad. Es lo que él decía en esos tiempos, porque existían muchos falsos profetas. Pero eso mismo, hermano, lo podemos aplicar hoy. Yo les aconsejo a los miembros de esta iglesia que todo lo que yo predique aquí, que se lo lleven a su casa y abran sus Biblias y que se aseguren que todo lo que se predica en este lugar, hermanos, se confirme y tenga fundamento en la palabra de Dios. Que tenga el apoyo de la palabra de Dios. Porque aquí nos dice que no todo, hermanos, es de Dios. No todo es de Dios. Pero hermanos, si se nos predica la verdad, si todo lo que se predica en tu iglesia se puede confirmar con la palabra de Dios, entonces, hermano, sujétate a la palabra. Sujétate a lo que te está diciendo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No pelees contra la voluntad de Dios, sino que alíñate a lo que dice la Escritura. Y con eso mismo, hermano, te digo lo siguiente. Si tu pastor, si tu ministro no te está predicando lo que está escrito en la palabra de Dios, a ti también te doy el mismo consejo. Ve, primeramente ve, y que Él te confirme que todo lo que Él predica está en la palabra de Dios. Tú estás en todo tu derecho. Tú estás en todo tu derecho. Y a ti, ministro de la palabra de Dios, tú evangelista, tú misionero, tú profeta, tú, como te llames, pastor, apóstol, lo que te quieras llamar. A ti te digo esto, que tengas cuidado con lo que tú predicas, que tengas cuidado lo que tú enseñas, porque algún día tú y yo vamos a estar ante la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas por toda palabra que nosotros hemos predicado. Y a ti te doy este consejo de que si no tienes pruebas, si no tienes el apoyo de la palabra de Dios, que te arrepientas, que busques a Dios y que le pidas a Dios que te dé, hermanos, conocimiento a la palabra de Dios para que puedas predicar el evangelio de Dios. Es importante. Hermano, hermana, muchas cosas se han predicado atrás del púlpito. Muchas cosas se predican atrás del púlpito. Muchas escrituras se dictan atrás del púlpito. Pero tristemente, hermanos, muchas de las escrituras son sacadas fuera del contexto de la palabra de Dios. Muchas escrituras, hermanos, no corresponden ser puestas en donde se están, hermanos, poniendo. No todas las escrituras, hermanos, corresponden a la iglesia hoy en día. Hay que reconocer esto. Hay que saber cuándo las escrituras, hermanos, hacen referencia a la iglesia y cuando esas escrituras se están, hermanos, refiriendo a otro punto, a otra época. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué quieres decir, hermano Juan? ¿Qué estás tratando de predicar en esta mañana? Les estoy predicando, hermanos, a usted y a todo aquel que me escucha, que tiene que probar todo espíritu a ver si es de Dios. Tiene que probar todo lo que el pastor le predica a ver si tiene fundamento en la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí.
Tantos mensajes que andan ahí por ahí, hermanos, de salvación. ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo obtener la salvación? ¿Cómo debes de ser bautizado? ¿Dónde debes de ser bautizado? ¿Cuándo debes de ser bautizado? Y a cada ministro que usted pregunte, hermanos, cada opinión va a ser diferente, gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos interpretan las Escrituras a su manera de pensar, a su manera de entender. Pero le aseguro a usted que la palabra de Dios es verdadera, hermanos, y la palabra de Dios no tiene ninguna interpretación privada. No, es clara la palabra de Dios. Cuando la palabra nos habla de salvación, es clara en cómo podemos ser salvos. Es clara, hermanos, en cómo y cuáles pasos debemos de tomar para ser salvos. Hablemos del bautismo. ¿Es necesario o no es necesario? Vamos a ver, hay aquellos que dicen que el bautismo no es necesario para la salvación, cuando Jesucristo mismo nos dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto, hermanos. ¿Para qué agregarle? ¿Para qué quitarle? ¿Por qué no simplemente obedecer lo que nos dice la palabra de Dios? Si crees, qué bueno, cree. Pero no es suficiente creer. Jesús claramente nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Hay que no tomarlo a medias, hermanos, y decir, bueno, voy a creer, pero no voy a bautizar. Tú como pastor, tú como ministros, no le cambies la Escritura. Si el Señor nos ha dicho que prediquemos el Evangelio, que toda Escritura es inspirada por Dios, entonces hay que no cambiarle, no le cambies. No andes ahí por ahí predicando que no es necesario bautizarse cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No prediques tú el evangelio contrario a la palabra de Dios y andes por ahí predicando que no necesitas ser bautizado cuando la palabra nos exige que sí lo tenemos que ser. Sí lo tenemos que ser. No malinterpretes lo que dice la palabra de Dios para el beneficio tuyo. No permita usted, hermano, hermana, que el ministro lo manipule a usted por medio de las Escrituras. Hay por ahí las enseñanzas que dicen que si usted no da sus diezmos, que si usted no está dando ofrendas, que le está robando a Dios, que le comprueben, que le den Escritura. Que le enseñen en la palabra de Dios, hermanos, cómo es que usted le está fallando a Dios por no dar sus diezmos. ¿Cómo? Y le aseguro que lo van a llevar, hermanos, al libro de Malaquías, allí al capítulo 3, versículo 8, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Esa es la Escritura, hermano, que aquellas personas que le predican el diezmo lo van a llevar y le van a asegurar a usted que usted, si no está dando sus diezmos, le está robando a Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me has robado. Y dijéis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Allí, hermanos, lo va a llevar su pastor y le va a decir, mira, ahí está. Hermano, hermana, esa Escritura le corresponde al pueblo judío. Los diezmos de los cuales está hablando Malaquías aquí en el capítulo 3, versículo 8, corresponden con el sacerdocio. El sacerdocio, hermanos, levítico, dependía de los diezmos y de las ofrendas de sus hermanos de las otras 11 tribus. Ellos dependían de esos diezmos para sobrevivir. ¿Por qué? Porque a ellos no se les fue dado territorio como se les fue dado a las otras 11 tribus. Entonces era necesario que las 11 tribus trajeran sus diezmos para que el sacerdocio,
el sacerdocio levítico pudiera vivir de eso, de los diezmos y de las ofrendas. Ahora, hermanos, que con las primicias, igualmente, las primicias no le corresponden al pastor hoy en día. Su pastor no le debe de estar predicando y exigiendo a usted primicias porque no es bíblico. Las primicias otra vez le correspondían y era para el servicio de sacerdote levítico. No para usted, pastor, no para usted, evangelista. Las primicias no son para usted. Esas cosas eran y corresponden al Antiguo Testamento. Entonces, hermano, hermanita, le van a decir a usted que con los diezmos de Abraham. Sí, vamos allí con los diezmos de Abraham. Abraham claramente dio diezmos. Sí, hermanos, él los dio, pero los dio voluntariamente. Jehová no le exigió a Abraham dar los diezmos. La 10ª parte que Abraham dio a Melquisedec lo dio voluntariamente. Si usted quiere dar diezmos, denlos voluntariamente. No hay escritura, hermano, en la palabra de Dios que le exija al cristiano dar diezmo, mucho menos primicias. No hay. Lo que sí exige el apóstol Pablo es que a la iglesia se le ordenaba que el primer día de la semana, cuando ellos se congregaban, el primer día de la semana, que trajesen con ellos las ofrendas. ¿Y para qué eran las ofrendas, hermanos? Las ofrendas eran para el mantenimiento de la iglesia. ¿Para qué se usan las ofrendas en este día, hermanos? Es para la función de la iglesia, para que se prenda la luz, para que haya calentón, para que haya aire refrigerado, para que usted se pueda sentar ahí cómodamente y escuchar al predicador predicar el evangelio. Para esas son las ofrendas. Las ofrendas son para el necesitado, hermanos, en la iglesia. Es para obrar, para seguir con el ministerio de la iglesia. Las ofrendas no son para que su pastor se vaya en vacación. No, hermanos, las ofrendas no son para que el pastor vaya y disfrute de los restaurantes más caros de Alburquerque o Juárez o Nueva York o en donde se encuentre su pastor. Para eso no son las ofrendas, hermanos. Las ofrendas son para el pueblo, para la iglesia, para la función de la iglesia. Para eso son. Gloria a Cristo Jesús. Ahora hablemos, hermanos, de la predicación. Hablemos, hermanos, del predicar del evangelio de Dios. Muchos piensan, hermanos, que si usted no tiene estudio universitario, si usted no fue al colegio, si usted no fue a algún instituto, que usted no debe de predicar del evangelio de Dios. Pues le hago a usted la siguiente pregunta: ¿a cuál colegio, a cuál universidad, a cuál instituto fueron los apóstoles? Ellos tenían el maestro Jesucristo que les enseñaba. Asimismo, hoy, hermanos, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. ¿No me lo cree? Mire lo que dice en Mateo 10:19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debes de hablar. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, hermana, la responsabilidad cae sobre el pastor. La responsabilidad de instruir a la iglesia cae sobre del pastor. Y no es necesario, hermano, mandar a alguien al instituto, la universidad, para que aprendan de la palabra de Dios.
Si eso está sucediendo en su iglesia, hermano, entonces lo que su iglesia necesita es un pastor. Un pastor que esté equipado para enseñarlo a usted, para convertirlo a usted en discípulo de Dios. Si su pastor lo tiene que mandar a usted a un instituto para que usted aprenda de la palabra de Dios, entonces su pastor no está haciendo su trabajo. No está cumpliendo con su obligación. Es la obligación del pastor, del ministro, instruirlo a usted con la palabra de Dios, equiparlo a usted con la palabra de Dios. Y tiene que ser, hermanos, palabra de Dios, no opinión, no creencia y mucho menos convicción. No, esas cosas son cosas propias. En esta iglesia no se predica convicción. No se predica, hermanos, lo que nosotros pensamos o opinión. Aquí se predica palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si usted atiende una iglesia donde se predican convicciones personales, donde se predican opiniones, lo que el pastor opina, lo que el pastor cree, entonces le sugiero a usted que se busque otra iglesia, porque la opinión del pastor no lo va a salvar a usted. La palabra de Dios le va a dar dirección a usted cómo ser salvo. La convicción del pastor no lo va a salvar. Las convicciones que yo tenga, hermanos, son muy diferentes a las convicciones que usted, hermano, hermana, tiene. Y el Señor nos da a nosotros, a cada individuo, convicciones personales. ¿Para qué? Para edificarnos nosotros mismos, hermanos. Si el Señor le pone convicción a usted sobre de ciertas cosas, es porque usted tal vez le esté fallando al Señor sobre ciertas cosas. Y esa convicción le aplica a usted y solamente a usted. No se preocupe por las convicciones de su hermano o hermana. Usted, hermano, hermana, cumpla con las convicciones que el Señor le da. Es importante. Es importante. Ahora, como he dicho, hermanos, apártese de mí si yo no le estoy predicando la verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, Pablo confirma lo que yo le estoy diciendo a usted. Hay solamente un evangelio, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay solamente uno, hermanos. Hay solamente uno. Nosotros estamos fundados sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles, Jesucristo siendo la piedra principal. Y lo que los profetas, hermanos, profetizaron y lo que los apóstoles predicaron, eso es lo mismo que usted y yo tenemos que predicar, la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles aprendieron de Jesucristo, siendo Jesús la piedra principal. Gloria a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dijo Pablo. Un evangelio diferente. Y él confirma en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que han o que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir, hermanos? ¿Qué es perturbar? En esa época, hermanos, ya existían falsos ministros, falsos profetas, falsos enseñadores de la palabra de Dios. Y Pablo les dice: me maravillo
Me sorprende que ustedes tan fácilmente se han llevado a otro evangelio. Y dice Pablo, no que hay otro evangelio. No que hay, porque no hay. Hay solamente un evangelio, una verdad, hermanos. Y esa verdad la encontramos aquí en estas páginas, hermanos. La verdad de Cristo Jesús. Las escrituras que encontramos dentro de estas páginas, aquí se encuentra la verdad, pero existen falsos ministros, existen falsos pastores, evangelistas, existen falsos maestros de la palabra de Dios que quieren pervertir la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para el beneficio propio. Ellos, hermanos, le predican a usted un evangelio que le hacen cosquillitas aquí en la oreja para que usted siga viniendo. Ay, qué bonito nos habló el pastor. Qué bonito nos habló el pastor. Nos asegura que tenemos vida eterna. Nos asegura que tenemos galardones en el cielo. Nos asegura tantas cosas bonitas. Sí, hermano, todo esto está aquí. Pero una cosa que se le olvida al pastor predicarle a usted, la manera de las cuales usted obtiene los galardones y las promesas y la vida eterna. Yo estoy aquí para decirle a usted cómo se obtienen esas cosas, hermano. Esas cosas se obtienen por medio de obediencia. Y Pablo nos asegura, hermanos, que no hay otro evangelio. Dice, mas si aún nosotros, incluye él, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, no lo reciba, maldígalo, échelo fuera, repréndalo en el nombre de Jesús. Si lo que ese ministro no concuerda con la palabra de Dios, repréndalo en el nombre de Jesús, no lo reciba. Juan nos dice, prueba todo espíritu a ver si es de Dios. Si el bautismo que a ti te predican es diferente al bautismo que se encuentra en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, repréndelos, no lo recibas. Ejerce, hermano, ejerce este derecho que Juan nos da, que la palabra de Dios nos da aquí en Juan 4. Ejércelo, prueba todo espíritu. Tú tienes todo el derecho de preguntarle a tu pastor, a ver, enséñeme, pastor. Enséñeme por qué es que nos bautiza usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo va a llevar a Mateo 28, 19 porque es la única escritura. Es la única escritura. Entonces pregúntele usted a su pastor. Entonces, ¿por qué es, hermanos, si nos vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por qué no miramos ni un solo ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabe qué le va a decir su pastor? Porque Jesús lo dice en Mateo 28, 19. Y todo lo que está escrito en rojo es palabra de Dios. Y si Jesús lo dijo, entonces yo lo voy a obedecer. Sí, hermano. Sí, hermana. Pero ¿qué con lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16? Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Que aquellas personas que leen y interpretan el capítulo 28, versículo 19 de Mateo, no tienen la menor idea de qué quiere decir esa escritura. ¿Sabe por qué lo predican? Porque eso se les enseñó en el instituto. Eso se les enseñó, hermano, esa enseñanza viene del tatarabuelo y se le pasó al bisabuelo. Y del bisabuelo se le pasó al abuelo y del abuelo al padre y del padre ahora a este predicador que predica. Entonces, hermanos, andan predicando un evangelio que escucharon, haz de cuenta, un perico repitiendo lo que han escuchado. Repitiendo lo que han escuchado. Gloria a Cristo Jesús. Pero la palabra nos instruye a usted y a mí diferente, hermanos.
Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: estudia para ser aprobado. Mire lo que dice el versículo 15: procura con toda diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sea bien, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo es que usamos bien la palabra de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. No solamente predicando lo que hemos escuchado a otros predicar. No. Sino que vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de las enseñanzas que su pastor o ministro le está predicando a usted. Ejerza usted, hermano, ese derecho. Haga preguntas. Haga preguntas. Si su pastor a usted le dice: hermano, hermana, no es necesario que se bautice, entonces ¿por qué Jesús nos exige bautizarnos? Gloria a Cristo Jesús. Si su pastor a usted le dice que no es necesario bautizarnos en el nombre de Jesucristo, entonces pregúntele a usted ¿por qué Pedro en Hechos 2:38 le manda al pueblo de Israel, a todos los judíos, le manda a ellos, hermanos, en 2:38 de Hechos: arrepentidos, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? ¿Qué le explica en esa escritura, hermanos? Hay aquellos que van a decir: no, es que ese hermano no cree en la Trinidad. Absolutamente, yo no creo en la Trinidad, porque la Trinidad no se encuentra en la palabra de Dios. Y usted va a decir: ¿qué con el bautismo del Señor? Allí miramos a Jesucristo, miramos a la palomita, miramos y escuchamos la voz. No, hermano. Allí está la Trinidad, allí están las tres personas. En primer lugar, hermanos, la palabra no habla de tres personas. La palabra no habla, hermanos, de la Trinidad. No se menciona la palabra Trinidad. En tercer lugar, no todos los que estaban allí, hermanos, en ese lugar, escucharon, vieron y observaron. No, eso, hermanos, si usted lee en el libro de Juan, usted se va a dar cuenta que era, hermanos, señal para Juan el Bautista cuando Jesús viniera. Fue Juan, hermanos, el que escuchó la voz. Fue Juan, hermanos, el que miró la manifestación del Espíritu Santo. Eso sí lo encontramos, hermanos. Manifestaciones sí las encontramos en la palabra de Dios. Manifestaciones. Hubieron tres manifestaciones. Se manifestó el Padre, se manifestó el Espíritu Santo, y aquí en la tierra tenemos a Jesucristo bautizándose, que es Jesucristo. Tres manifestaciones. Tres manifestaciones de la deidad. No que hay tres personas. No, hermanos. Que le expliquen a usted la Trinidad. En primer lugar, hermanito, hermana, la Trinidad no se inició a predicar hasta siglos después de esto. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, vaya usted tiene ese instrumento Google. Vaya, póngale allí, hermanos. Enciclopedia Católica. Bautismo, y haga usted mismo un estudio. Usted allí va a confirmar que la misma Iglesia Católica confirma que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue establecido, hermanos, siglos después de que se instituyó la iglesia. Y ellos mismos van a confirmar que desde el principio el bautismo era en el nombre de Jesús. Léalo por sí mismo. Léalo. Usted se va a dar cuenta que la Iglesia Católica fue. Y ellos, hermanos, confirman
que fueron ellos los que cambiaron el bautismo en el nombre de Jesús al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos lo confirman. Es por eso que yo, hermano, hermana, bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué con Mateo 28:19? Hermanos, es una enseñanza que después podemos dar. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus nombres? Para entender eso tenemos que entender, hermanos, la unicidad y tenemos que entender la enseñanza de la Trinidad. Empieza a hacer preguntas. Empiece usted a preguntarle a su pastor. No porque el pastor lo dice, hermanos, no siempre es cierto. Juan nos asegura, prueba todo espíritu a ver si es de Dios. A ver si es de Dios. No permita usted como cristiano, no permita que venga un pastor y le predique a usted convicciones personales. No permita usted, hermano, que venga otra persona y le predique a usted otro evangelio que no concuerda y que no es apoyado con las escrituras de la palabra de Dios. No, hermanos. Hay que estar firmes. Hay que estar firmes. Y hay que declarar que es tiempo, hermanos, de poner un alto. Poner un alto a aquellos que están, hermanos, pervirtiendo la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos, que usted y yo, por sí mismos, ábranos la palabra de Dios y la estudiemos. Y no nos confiemos nosotros el 100% de que se nos está predicando la verdad. Pruebe todo espíritu. Pruebe todo espíritu. Ese evangelio de prosperidad, sí es muy cierto ese evangelio de prosperidad. Aquellos falsos ministros están prosperando de su dinero. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el sudor, hermanos, que usted pone, el esfuerzo que usted hace para que el fin de semana, el viernes, a usted le den, hermanos, ese pago que a usted le corresponde. Para que venga un ministro, un pastor, un evangelista y le diga a usted que parte de ese dinero le corresponde a él. Que se ponga a trabajar. Que se ponga a trabajar, hermanos. Si ese pastor quiere dinero, que se ponga a trabajar. Pablo no era ningún cargo para nadie. Él cuando llegaba a una ciudad, hermanos, él se ponía a trabajar. Él se ponía a obrar para que no fuera ningún cargo para ni un hermano, hermana o iglesia. No permita, hermanos, que una persona le engañe. Pregunte, ¿está usted en todo su derecho? Ejerza usted, hermanos, el derecho que encontramos en el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, lo leo una vez más. Amados, no creas a todo espíritu, sino probar las escrituras si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, aléjese. Aléjese. Hermana, aléjese. Si no le están predicando la verdad, encuentre una iglesia donde le prediquen la verdad. La salvación, muy importante. Una sola oportunidad tenemos a esa salvación. No permita usted que un ser humano le robe a usted lo que el Señor tiene para darle, que es la salvación. No permita que un falso profeta, una falsa maestra o maestro, le robe a usted de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Pruebe todo espíritu, a ver si es de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por el momento y el privilegio que tenemos para estudiar la palabra. Pido, Señor, que en estos momentos tú te muevas en la vida de cada oyente. Que tú, Dios Santo, muevas tu Espíritu Santo dentro de ellos, dentro de mí.
y que nos permita ser, Señor, no solamente escuchadores de tu palabra, sino que tomemos tu palabra y la pongamos, Señor, en práctica en nuestras vidas. Ahora, Señor, pido, Dios Santo, por todo el mundo en estos momentos, que esta enfermedad, esta virus que se encuentra en todo el mundo, que tú obres, Señor, que tú obres de una manera especial. Sobre todo, Señor, cuida de tu pueblo, cuida de tus hijos, Señor. Bendícelos, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos para seguir en ese camino recto. Ayúdanos, Señor, para empezar a estudiar la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios mío, para abrir las páginas y allí encontrar la verdad, Señor. Y danos la fuerza, Dios Santo. Danos la fuerza, Dios mío, para hacer la pregunta y ejercer ese precioso derecho que tenemos, Señor, de probar todo espíritu, a ver si es tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, despídenos en estos momentos. Amén.